Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre el dolor y la enfermedad a la luz de la fe. Y nos preguntamos, ¿pueden convertirse en factores decisivos en un camino de maduración? Efectivamente, pueden ser un camino que nos conducen a madurar nuestra fe y a la salvación. Por ello es importante explorar existencialmente esta perspectiva, este tema, un tema fuertemente existencial, la enfermedad y el sufrimiento. ¿Qué nos dicen? ¿Qué respuesta tenemos desde la fe? ¿Qué nos dice el Señor en la Sagrada Escritura? Es una búsqueda que concierne a todo ser humano como sujeto a la enfermedad, la fragilidad y la muerte. En efecto, nuestra naturaleza herida también lleva inscritas en sí las realidades de la limitación y de la finitud, y sufre las contradicciones del mal y del dolor. Este tema nos toca a todos muy de cerca, porque todos hemos sufrido, todos nos hemos enfermado. Son adversarias a las que debemos enfrentarnos, a las que nos enfrentamos, pero es importante hacerlo de un modo digno del ser humano, de un modo humano, digamos, eliminarlas, reducirlas a tabúes de los que es mejor no hablar, quizá porque dañan esa imagen de eficacia a toda costa, útil para vender y ganar dinero. No es ciertamente una solución. Todos vacilamos bajo el peso de estas experiencias y debemos ayudarnos a atravesarlas, viviéndolas en relación, sin replegarnos sobre nosotros mismos y sin que la rebelión legítima se convierta en aislamiento, abandono o desesperación. Sabemos también por el testimonio de tantos hermanos y hermanas que el dolor y la enfermedad a la luz de la fe pueden convertirse en factores decisivos de un camino de maduración. El tamiz del sufrimiento permite, en efecto, discernir lo que es esencial de lo que no lo es. Pero es sobre todo el ejemplo de Jesús el que nos muestra el camino. Él nos exhorta a cuidar a quienes viven situaciones de enfermedad con la determinación de superar la enfermedad. Al mismo tiempo nos invita con delicadeza a unir nuestros sufrimientos a su ofrecimiento salvífico como semilla que da fruto. Concretamente, nuestra visión de la fe me ha impulsado a proponer algunos elementos de reflexión acerca de dos palabras decisivas: compasión e inclusión. La primera, la compasión, indica la actitud recurrente y caracterizada o caracterizadora del Señor ante las personas frágiles y necesitadas que encuentra. Al ver los rostros de tantas personas, ovejas sin pastor que luchan por encontrar su camino en la vida, Jesús se conmueve, se compadece de la muchedumbre hambrienta y extenuada y acoge sin descanso a los enfermos, cuyas peticiones escucha. Pensemos en los ciegos que le suplican y en los numerosos enfermos que piden ser curados. Sienten gran compasión, dice el Evangelio, siente compasión por la viuda que acompaña a su único hijo al sepulcro. Gran compasión, lo que nos dice Lucas en el capítulo 7, versículo 13. Esta compasión se manifiesta como cercanía y lleva a Jesús a identificarse con el que sufre. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Mateo 25, 36. Compasión que lleva a la cercanía. Todo esto revela un aspecto importante. Jesús no explica el sufrimiento, sino que se inclina hacia el sufrimiento. No se acerba al dolor con ánimos genéricos y consuelos estériles, sino que acoge su drama, dejándose tocar por él. La Sagrada Escritura es iluminadora en este sentido. No nos deja un manual de buenas palabras o un recetario de sentimientos, sino que nos muestra rostros, encuentros, historias concretas. Pensemos en Job.
con la tentación de sus amigos de articular teorías religiosas que vinculan el sufrimiento con el castigo divino, pero se derrumban ante la realidad del dolor, testimoniada en la vida del propio Job. Así que la respuesta de Jesús es vital. Está hecha de compasión que asume y que al asumir salva al ser humano y transfigura su dolor. Cristo ha transformado nuestro dolor haciéndolo suyo hasta el final, volviéndolo sufrimiento y haciéndolo como don de amor. No dio respuestas fáciles a nuestros porqués, sino que en la cruz hizo suyo nuestro gran porqué. Así quien asimila la Sagrada Escritura purifica la imaginación religiosa de actitudes equivocadas, aprendiendo a seguir el camino indicado por Jesús, tocar el sufrimiento humano con la propia mano, con humildad, mansedumbre y serenidad, para llevar en nombre del Dios encarnado la cercanía de un apoyo salvador y concreto, tocar con la mano, no teóricamente, ni solo con palabras. Y esto nos lleva a la segunda palabra, inclusión. Aunque no es una palabra bíblica, expresa bien un rasgo sobresaliente del estilo de Jesús: su ir en busca del pecador, del perdido, del marginado, del estigmatizado, para que sea acogido en la casa del Padre. Pensemos en los leprosos. Para Jesús nadie debe quedar excluido de la salvación de Dios. Pero la inclusión abarca también otro aspecto. El Señor quiere que toda la persona quede curada, espíritu, alma y cuerpo, porque de poco serviría una curación física del mal sin una curación del corazón del pecado. Hay una curación total, cuerpo, alma y espíritu. Esta perspectiva de inclusión nos lleva a actitudes de compartición. Cristo iba entre la gente haciendo el bien y curando a los enfermos. Mandó a sus discípulos que cuidaran a los enfermos y los bendijesen en su nombre, compartiendo con ellos su misión de consolación. Por eso, a través de la experiencia del sufrimiento y de la enfermedad, nosotros como iglesia estamos llamados a caminar junto a todos en solidaridad cristiana y humana, abriendo en nombre de la fragilidad común ocasiones de diálogo y de esperanza. La parábola del buen samaritano, la parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Lo que nos dice la carta, la encíclica Fratelli Tutti en el número 67. Queridos hermanos y hermanas, al compartir esta reflexión les agradezco su servicio y los animo a profundizar con rigor crítico y espíritu fraterno los temas que están estudiando, que están viendo en sus respectivas comunidades y apostolados de la pastoral de los enfermos, para irradiar la luz de la Escritura sobre cuestiones delicadas que conciernen a todos. La palabra de Dios es un poderoso antídoto contra toda cerrazón, abstracción e ideologización de la fe. Leída en el espíritu en que fue escrita, acrecienta la pasión por Dios y por el hombre, desencadena la caridad y reaviva el celo apostólico. Por eso la gracia tiene una necesidad constante de beber en las fuentes de la palabra. Mi deseo, finalmente, es que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a su misión de saciar al pueblo santo de Dios con las aguas frescas del Espíritu. Y les encomiendo la pastoral de la salud, que no quede ningún hermano enfermo sin visitar y sin una palabra y actitud de caridad y de esperanza. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.